Buenas tardes, profesor, compañeros. Voy a exponer esto sobre el método científico. El método científico, la palabra método viene de las raíces griegas y la ciencia es el conjunto de conocimiento organizados obtenido a partir de la observación, experimento, razonamiento, hipótesis, esquemas, leyes. Y también tenemos en la ciencia, en el método científico, tenemos 4 tipos de observaciones. Observación estructurada, observación abierta, observación semiestructurada y observación del participante. En la observación estructurada son relacionados con el conjunto de la investigación que se llevará a cabo, mejor dicho, a la parte final que se llevará de un texto o tema que es tratado de la ciencia. En la observación abierta se quiere captar el movimiento de un determinado grupo humano, por ejemplo, los estudios antropológicos. Observación semiestructurada. De acuerdo con la forma de adopta el proceso de observación, es la explicación del modo flexible. Observación del participante. Tenemos en la observación del participante tenemos forma de observaciones y quedado implícito que el observador se comporta de manera más neutra, posible respeto de los acontecimientos que se observan en diferentes lugares, como tenemos esto para observar en las diferentes ramas de la ciencia. Características del método científico. En las características del método científico es una serie de particularidades el transcurso de la inversión científica adoptando a las siguientes características. En las características les voy a explicar todo. Es fáctico, es empírico, es objetivo, es trascendente, es también racional, es analítico, es sistemático, es flexible o correctivo, es general. Es enfático. En el enfático tenemos que tiene los hechos de la realidad. Es empírico, se vale que una hipótesis se convierta en ley y principio general. En el objetivo, esto tenemos los fenómenos, ya como sabemos, viene el fenómeno del niño, de la niña, y se da esto en el objetivo. Y también tendemos en el trascendente, aun cuando parte de los hechos trata de llegar más allá de ellos, mediante la elaboración de abstracción y generalización. Es racional. ¿Por qué es racional? Porque fundamenta en la razón, es decir, la lógica, lo cual el significado que parte de conceptos, juicios y razonamientos. Tenemos en el analítico. En el analítico tenemos todo el tema de investigación de cada uno de esos elementos por el estudio. En el sistemático, en el sistemático continuo anuncios organizados de estructura, búsqueda, verdades de un resultado y de las ideas más importantes, esto de un texto, esto para dar solución al problema. Es reflexivo o autocorrectivo, realiza o ajusta sus propios resultados, aportes, rechazando el procedimiento no confiable, no confiables. Es las ideas, esto que, por ejemplo, tengo una idea y me convence que no está bien para mi tema. Entonces yo agarro lo tacho esa idea y lo cambio por otra, ¿verdad? Es general. Trata de fundamentalmente, trata de fundamentar la búsqueda de conclusiones generales a fin de lograr una mayor comprensión y la totalidad para dar solución a ese problema. O sea, también esto, como les dije, en la flexible, esto
perdón, en lo empírico, esto teníamos, esto es la formulación para el problema, esto que teníamos que dar solución a través de la investigación esto del método científico, ¿verdad? Ya, entonces también tenemos tipos del método científico. En los tipos del método científico tenemos inductivo, deductivo, inductivo, deductivo, hipótico, deductivo, analítico, sintético, analítico, sintético, histórico comparativo, cuantitativo, cualitativo. El método inductivo parte de lo particular a lo general. Por esto, por ejemplo, esto tenemos de lo particular a lo general. ¿Qué nos quiere decir? Los conceptos son válidos para llegar a las conclusiones, cuya aplicación fue en carácter general. Por ejemplo, en inductivo tengo, dice, la premisa, mi automóvil está hecho de hierro. Entonces, la premisa, el automóvil de Alberto está hecho de hierro. Entonces, ¿qué nos da de entender? Esto que los dos automóviles están hechos de hierro, ¿verdad? Ya, ahora también tenemos el método deductivo. La deductivo, por el tanto, consiste en las aplicaciones de las leyes universales, premisas, a los casos generales, singulares, particulares, etc. Ejemplo, esto tengo, la fuerza de la gravedad atrae de todos los objetos hacia el centro de la Tierra, de una fuerza y velocidad constante. O sea, de una velocidad, o sea, atrae un objeto al otro, pero a una cierta velocidad. También tengo, al soltar un objeto redondo de 3 kilogramos, desde una altura aproximadamente de 100 metros, y trata de un segundo al llegar al suelo. Entonces, o sea, ¿ustedes creen que un objeto de 3 kilogramos, llegará esto en un segundo, esto al suelo? Sí, ¿verdad? Porque tiene mayor gravedad. Ya, tenemos el método de la destrucción, del inductivo y deductivo. El método inductivo y deductivo se basa en la lógica de lo particular, siendo deductivo en sentido parte de lo general a lo particular, como ya les venía comentando. Ya, también tenemos método hipótico deductivo. El método hipótico deductivo viene a ser la observación, la calidad de la hipótesis, como ya les venía comentando de la hipótesis. Ya, esto en las características les comenté de la hipótesis, ya. Me supongo que se acuerdan, ¿no? Deduciendo de ellos conclusiones que debemos afrontarse con los hechos. Ejemplo, en el ejemplo tengo yo, esto como les voy a dar ejemplo, tengo un día, yo veo una persona toca un enchufe y se le cutra. Ya, el día siguiente veo que una persona toca, igualmente se le cutra, ya. Esto porque, entonces yo a base de eso planteo mi hipótesis. ¿Cuál vendría a ser? Destocando a alguien, una persona, esto tocó un enchufe, esto se electró, esto se quemó, etcétera, etcétera. Entonces, luego pasamos esto al paso siguiente, que sería ¿cuáles son las características? Entonces, ¿cuáles serían la conducción de electricidad o la electroquímica o la electroquímica se dio con mayor fuerza? Ya está. O sea, con mayor fuerza, una mayor velocidad. Esto, como les dije, cae de lo particular a lo general. También tenemos el método analítico. En este proceso consiste en descomponer un objetivo, estudio, experimentando las partes en forma individual, ya. ¿Qué se viene esto a descomponer? Esto, por ejemplo, yo pongo esto una fruta o una manzana, una naranja, o pongo esto, por ejemplo, un chocolate, esto, un cereal en un piso, esto a cierto tiempo se llega a descomponer.
También tengo el método sintético. Integra los componentes dispersos de un objeto, estudiar en su totalidad. ¿Qué quiere decir estudiar en su totalidad? O sea, por ejemplo, yo cojo una galleta y me pongo a estudiarlo. O sea, lo voy a estudiar sus características, cómo está formado, cuáles son sus cualidades, sus características. También tengo el método sintético. El método sintético ya se explicó. Ahora tengo el método histórico comparativo. Es el aclaramiento del procesamiento del fenómeno cultural que consiste en establecer las semejanzas de esos fenómenos, que como tenemos diferentes fenómenos del niño, etc. Ya. También tengo el método de investigación y cuantitativo. En el método de investigación y cuantitativo es la sociedad derivada del marco conceptual, o sea, del marco. ¿Qué quiere decir esto del marco? Esto viene el concepto, las ideas más principales, esto que sacamos para dar solución al problema, esto que vendría a ser la hipótesis. Les voy a dar un ejemplo. Los países en vías de desarrollo, más de un 60-70%, ¿no?, de la población vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema y solo el 35% considera como población económica o de alto nivel, ¿no? Del 60% de la población y un 53% son mujeres y el 47% son hombres. Del 100% de mujeres, solo 65 realizamos una actividad productiva o económica, hablando, mientras que los hombres, el 80-90%, tienen ingreso fijo o semifijo, ¿no? O sea, ingreso fijo es de donde una persona a ver, ¿cómo les explico esta parte? Una persona tiene un trabajo fijo y esto ya tiene un sueldo fijo que lo van a pagar mensual o, por ejemplo, yo me fuera a trabajar hago el contrato con una empresa, y me dicen, yo te voy a pagar esto por semanal o te voy a pagar un día. Entonces, entonces yo pienso que esto me va a pagar al día o me va a pagar semanal. Esto sería un sueldo fijo para mí. Bueno, compañeros, profesores, esto es lo que he podido experimentar, exponer o dialogar esto del tema del método científico.